Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos. Feliz año nuevo. Primer programa Café Cargado del 2021 y estamos con David, nuestro amigo colombiano, barista. ¿Cómo estás, David? Excelente. ¿Cómo estuvo ese año nuevo? En casita guardado, muy bien. En casita guardado, como debe ser. Me parece muy bien que nos sigamos cuidando. Bueno, queridos amigos, llevamos 3 días de este nuevo año 2021 y esperamos de todo corazón que este nuevo ciclo les traiga puras buenas noticias. Que el café venga con mejor sabor y menos cargado de problemas. Les deseamos que abran las ventanas de sus casas para que salga el virus de ella y que abran las puertas de su corazón para que entre el entendimiento entre los chilenos, que este año 2021 desterremos toda forma de violencia y que a pesar de nuestras diferencias logremos ponernos de acuerdo en un Chile mejor para todos nuestros compatriotas y principalmente para aquellos que más han sufrido. Son los sinceros deseos de todo el equipo de Café Cargado. Feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Oiga, algo muy personal del equipo, el día miércoles estuvo de cumpleaños nuestro director, está un año más viejo, queremos decirle que no siga envejeciendo porque si no, definitivamente se va a quedar soltero. Bueno, nuestro primer invitado, más bien, quiero partir hablando del padre de nuestro primer invitado. El padre de nuestro primer invitado vendía sacos vacíos de papas y harina y su madre era profesora normalista. Eso no fue impedimento para que nuestro invitado estudiara pedagogía en inglés en la Universidad de Chile, luego se fue becado a Estados Unidos a estudiar ciencias políticas en el Instituto Nacional de Educación, posteriormente hizo un posgrado en la Universidad de Denver, Colorado, fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro secretario general de Gobierno, en la actualidad es presidente del Partido por la Democracia, PPD, y precandidato presidencial. El último no tiene tanta importancia porque hay tantos que uno... Estoy bromeando, ya vamos a hablar de eso, de la cantidad de candidatos que tenemos o precandidatos. Tengo el agrado de presentar a don Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? ¿Cómo está? Gracias. Muchas gracias. Oye, esta canción de Led Zeppelin, yo usted lo veía como un canciller, un poco más serio, pero Led Zeppelin es más voladita la música, ¿no? No, bueno, yo soy amante del rock y Led Zeppelin es de las bandas, de los grupos que más admiro. Es de mis tiempos, de los años 70, comienzos de los 70, fines de los 60, The Doors, los Beatles, así que sí, pero Led Zeppelin está entre de los principales. Oiga, lo voy a invitar de inmediato a que nos tomemos un café tradicional, por favor, guardando la distancia, para que no nos reten, para cumplir con las normas, porque sigue complicado el tema de la pandemia. Hay que cuidarse, sí, porque no vamos a tener vacunas hasta varios meses, por lo menos, para la mayor parte de nuestra población. Y en el intertanto yo creo que hay que seguir las normas sanitarias de la distancia social, las mascarillas, el lavado de manos. Yo creo que... Gracias. Creo que es necesario cuidarse, porque si uno se cuida, está cuidando a los demás. Así es. Así que... Oye, vamos a entrar al tiro en materia para conocer un poquito más de tu vida, Heraldo. Llama la atención que en la presentación que hice, que tu padre vendía sacos vacíos. Esto me está determinando que ustedes venían de una clase media más bien baja, incluso... Me contaron por ahí que a veces no tenían para comer. Tu mamá trabajaba de vendedora en un local de la Estación Central forrando botones. Así es, así es. Cuéntame. Bueno, mi padre era un muy pequeño comerciante, era básicamente él, y trabajaba en el negocio de venta y compra de sacos vacíos, sacos paperos particularmente para las papas que venían del campo, y los sacos harineros también. Y bueno, y lo pasamos mal muchas veces. Él murió a los 39 años de edad. 39, claro, muy joven. Exactamente. Entonces, ¿de qué falleció él? Cirrosis. Él tenía un problema con el alcohol. Y bueno, fue una pérdida muy importante para mí porque yo tenía 16 años más o menos. Y mi madre, viuda, trató de hacerse cargo de este pequeño negocito de sacos, no funcionó.
y terminó forrando botones en un kiosco en Estación Central, y con eso fue el sustento de la familia. Pero eso debe ser como un motivo de orgullo, mirar para atrás, decir hasta donde yo llegué, porque normalmente la mayoría de la gente que llega muy lejos tenía algunos peldaños superiores, pero... Sí, claro. O gente que le ayudaba. Claro. O gente que le ayudaba. Mira, yo estoy muy orgulloso de donde nací, donde crecí, en Estación Central, y que yo haya llegado de escuelas de número, de haber estudiado en Estación Central, en la Escuela República de Colombia, después en el Liceo de Aplicación, y haber llegado a ser canciller de la República. Bueno, es una sensación de gran orgullo, pero yo nunca he olvidado de dónde vengo, ¿no? Y por eso que tengo un compromiso muy fuerte con la clase media baja, con los sectores más vulnerables. Y me gustaría que todos los jóvenes que nacen en Estación Central o en las comunas más vulnerables tuvieran las mismas oportunidades, la suerte que yo tuve, de hecho, ¿no? de ganar una beca, de ir a estudiar a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos... ¿Qué fue lo determinante? ¿Haber ganado una beca? Porque, ¿cuál es la diferencia? Porque deben haber mucha gente de origen igual o más bajo a lo mejor que el tuyo, claro. y se preguntan cómo él pudo llegar y por qué yo no. ¿Cuál fue? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Qué fue lo que hizo que hoy día pudiera mirar para atrás y decir, chupaya, que recorrí un camino largo, ¿no? Mira, yo creo que fue una combinación de cosas. Mi madre insistía en estudiar, en hacer las tareas. A mí lo que me gustaba era jugar fútbol en la calle. ¿Ah? Ya vamos hablando de eso. Jugar pichanga en la calle. Entonces, eso es lo que me fascinaba. Y ella decía, no, hay que hacer las tareas, hay que estudiar, porque la única manera de salir adelante es estudiar y ser un profesional, eventualmente. Entonces, ese fue un componente. Ella nos forzó a estudiar y a seguir un rumbo correcto en la vida. Y luego, bueno, fue el empuje, un poco de suerte, de haber sabido esa beca cuando estaba en el pedagógico en la Universidad de Chile, y haber ido a estudiar a Estados Unidos con esta beca que me permitió, yo de ninguna manera podría haber pagado lo que significaba tanto la matrícula, la habitación y en pocas palabras, si tuvieras que definir en una palabra la palanca de este paso, de ese mundo que al principio se ve todo oscuro, negro, por las posibilidades, ¿no es cierto? ¿La palanca es el estudio? Yo creo que la palanca es el estudio. Y lo que pasa es que en esa época teníamos una educación pública bastante mejor que la que tenemos hoy día, porque el sistema educacional fue destruido del sistema de educación pública. Entonces, en esa época, sin embargo, los que llegaban a la educación pública, el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y otros liceos que hoy día serían llamados emblemáticos, eran una oportunidad de ascenso social. Y haber llegado entonces a esa educación pública... Podemos hablar de eso después, de la educación. Cuando dicen destruyeron la educación, yo no sé quién la destruyó, porque por un lado, la cobertura de la educación que tenemos hoy día es infinitamente superior a la que teníamos. En esa época era mucha gente que no tenía ninguna posibilidad de estudiar. Hoy día el niño que quiere estudiar, estudia. Ahora, que la calidad... Es que ese es el punto, es que ese es el punto. La cobertura ha aumentado enormemente. Si tú miras, por ejemplo, la educación universitaria, hace 10 años atrás, o un poco más, que habían 250.000 personas jóvenes que estaban en la universidad. De repente eso salta a 1.200.000. Un enorme ascenso social. ¿Quién puede negarlo? Pero la calidad de esa educación en universidades privadas muchas veces que no tienen nada que enseñar. O sea, son de pizarrón, donde siguen carreras que no tienen la posibilidad de empleo. ¿Qué es lo que significa eso? Que los jóvenes que salen de ahí salen con una nueva frustración. Estaban chuteando piedras antes porque no tenían acceso a la universidad. Llegan a la universidad y chutean piedras de otra naturaleza, porque no tienen los empleos a los cuales aspiraban, o no tienen empleos, tienen que volver a la casa de los padres a vivir con ellos. Y eso es un estallido social en ciernes. Sí, pero eso tiene que ver con el mundo laboral, perdón Heraldo, porque la verdad que acaba de salir una encuesta que las 10 principales universidades
solamente 3 son públicas y las 7 que están en los primeros lugares son privadas, o sea que tampoco le echemos la culpa a las universidades privadas, no es que todas sean malas, habrán malas o qué sé yo, pero de las 10 mejores 7 son privadas. Entonces... Hay algunas que son buenas, pero lo que pasa es que las públicas son pocas y tienen mucho menos recursos de los que tenían antes, entonces ahí hay una discusión. Después podemos hablar un poquito de educación. Vamos un poco a Heraldo Muñoz, chico. Es verdad que en el colegio eras gordito y era un poquito gordito y decidiste hacer una dieta de la manzana. Cuéntame un poquito de eso. Con un primo mío que no era gordo, pero él fue solidario conmigo. Entonces hicimos una dieta y nos compramos un cajón de manzanas en la Vega Poniente. Bueno, con esa caja de manzanas estuvimos como una semana comiendo solo manzanas. Bueno, y bajé de peso. Bueno, a mí me gustaba de todas maneras la fruta, me sigue gustando la fruta. De modo que resultó. Ahora, yo quería bajar de peso porque como me gustaba el fútbol, yo pensaba que podía mejorar mi calidad futbolística. No mejoré mucho, pero el esfuerzo valió la pena. Tenemos algunos comentarios de algunos compañeros tuyos de fútbol. Yo me estuve averiguando porque quiero contarle que el ex canciller no le gusta el fútbol, es un fanático del fútbol. Ya vamos a conocer alguna de esas anécdotas. Por ahí también me contaron que cuando chico tomaba agua de un bebedero de los caballos. ¿Por qué? A ver, explícanos esa anécdota. Lo que pasa es que yo vivía en Estación Central, en la calle Exposición, entre Gorbea y Toesca, y ahí había un bebedero de caballos, porque en ese tiempo, bueno, no habían tantos camiones que llevaban las vegetales, las frutas a la Vega Poniente. O sea, había muchas carretelas. Y tenía que haber bebederos para los caballos. Y cuando jugábamos fútbol en la calle, de repente estábamos con mucho calor y con mucha sed y tomábamos agua del bebedero, cosa que me significó más de algún reto de mi madre. ¿Cómo puedes estar tomando agua del bebedero de los caballos? No te puedes enfermar. Yo creo que por eso he resistido varias enfermedades. Veo que en tu juventud hiciste de todo, maldades, dieta, tomar agua al bebedero, pero también en Estados Unidos cuando fuiste a estudiar lavabas platos, manejabas camiones. Claro. Efectivamente, cuando fui a Estados Unidos, si bien es cierto tenía una beca que era bastante buena, no tenía plata para el bolsillo, digamos, y por lo tanto tenía que confiar en ganar plata haciendo algo. Y trabajé entonces lavando platos durante mucho tiempo y manejando un camión. Fui camionero. ¿Esa foto es de Estados Unidos, la que estamos viendo ahí en el monitor? No. Acá, esa foto es del viaje de estudios, cuando estaba en el Liceo de Aplicación. Y si mal no recuerdo, es Puerto Montt. No, es de Chile. Sí. Puerto Montt. Bueno, sigamos recorriendo la vida de... Bueno, fui camionero, en otras palabras. De camionero a canciller. ¿Qué me dice? Aquí viene la anécdota entretenida. ¿Cómo conociste a tu señora? En la universidad en Estados Unidos, la historia es que yo iba pasando al lugar de... como el Union, que le llaman en Estados Unidos, que es el lugar social de los estudiantes, y había un grupo de personas, entre los cuales había una amiga que yo conocía y la saludé y me presentaron a las personas que ahí estaban, incluyendo a quien es hoy mi señora. Y si bien es cierto, apenas cruzamos palabras, a la semana siguiente yo fui a un bar que era muy frecuentado por todos los estudiantes de la universidad y estando en el bar, ella se acercó y me dijo, ¿has visto a esta amiga común? Entonces yo le dije, no la he visto. Y de repente me acordé de ella y le dije, oye, pero ya que no la he visto y tú estás aquí, ¿quieres bailar? Y nos pusimos a bailar, después la llevé a su dormitorio y desde entonces hemos estado juntos.
¿Cómo fue esto? ¿Del baile al dormitorio? No entendimos. Al dormitorio en el sentido, los dormitorios de universitarios. Ah, ya, porque ahí bailamos y la llegué al dormitorio. No. Qué rápido dije. No. Ya, no, está bien. Es bueno que lo aclare. Porque claro. En las universidades norteamericanas hay estas residencias universitarias que se llaman dormitorios. Sí, lo tengo claro. Sí. Entonces la llevé a la residencia universitaria donde ella estaba. ¿Y ese baile cuánto duró? ¿Cuánto lleva con ella? Este baile lleva mucho tiempo. Lleva 40 y tantos años. Pero después tú te viniste a Chile y ella te vino a visitar, sí, supe. Efectivamente. Yo me vine a Chile el año 71, 72. El 72 ya estaba permanentemente en Chile y yo le invité a que me fuera a visitar y llegó, no conocía Chile para nada. Solo había estado fuera de Estados Unidos, en Canadá. De modo que no tenía... nunca había estado en América Latina, de partida. Y bueno, llegó a Chile. Imagínate, yo vivía en la Estación Central. Llegó un poco un shock cultural llegar de Estados Unidos a Estación Central. Y a los 3 días le propuse matrimonio. Y nos casamos. Así que... Qué bien, ¿eh? Oye, ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo una hija. Una hija, ¿no? Una sola hija, que se llama Paloma y que vive en Estados Unidos en estos momentos. Ella es experta en derechos humanos y empresas, el vínculo que hay entre las empresas, los derechos humanos, la relación con las comunidades locales, las relaciones laborales, respeto al medio ambiente, y trabaja con las empresas para que tengan los mayores estándares en materia de derechos humanos. A eso se dedica y... Te invito a mirar la pantalla ahí, esa pantalla para que vea un café video que tenemos. Saludos desde Nueva York, papi. Ojalá pudiera estar en Chile contigo para pasar las fiestas y apoyarte en la campaña. Eres el mejor candidato por muchas razones, pero para mí al menos es importante destacar que siempre has sido un defensor de la idea de que las personas, todas las personas tienen el derecho de ser tratados con dignidad y con respeto, ya sean pobres o ricos, nacidos en Chile o inmigrantes, o incluso si es que están de acuerdo contigo políticamente o no. Y desde chica me inculcaste esta idea, que influyó en definitiva en mi elección de carrera. Hoy en día, mi trabajo se enfoca en promover el respeto pleno de los derechos fundamentales de las personas por parte de las empresas. Y ha sido un gran agrado poder discutir contigo, hablar contigo sobre cómo abordar estos importantes desafíos. En fin, muchas gracias por todos tus esfuerzos profesionales, pero también personales. Te mando mucho cariño desde la distancia y te deseo mucha fuerza en el año que viene. Chao. Ah, qué linda mi hija, qué linda. Uf, ¿cómo no poder abrazarla? Sí. Oye, Heraldo, estoy muy orgullosa de ella. ¿Te molesta mucho cuando te gritan suegro en la calle? Porque harto guapa tu hija. Más de una vez. ¿Es soltera? Más de una vez me ha pasado, así que... ¿Es soltera o no? No, o sea, ha estado casada en el pasado, pero ahora anda... Ahora está soltera, así eso es lo importante. Exactamente, así es. Y vive su vida y yo la respeto mucho y la quiero mucho. Y me emociona mucho el verla, aunque sea a la distancia. Es un gran orgullo porque fíjate que ella no tenía originalmente una perspectiva universitaria. Ella fue DJ de música techno durante harto tiempo y fue bastante conocida. Tocaba en Blondies y en otros lugares bastante prestigiados de la música techno. Y yo respeté mucho su opción de vida. ¿Y en Europa también le tocó? No, en Europa no, pero tocó en otros países de América Latina, de repente la contrataban. A mí me contó un amigo tuyo que le pediste que le mandara flores a una presentación importante que tenía, no sé si en Europa. ¿Dónde en fue? Europa fue. A mi amigo Pepe Out, que en la época era embajador de Chile en Suecia. Entonces, mi hija estaba en Suecia en ese momento y era su cumpleaños y yo estaba muy frustrado por no poder felicitarla y le dije a Pepe, oye, tú puedes mandarle un ramo de flores, yo te pago después. Y Pepe, muy buen amigo,
le hizo llegar las flores y mi hija estaba pero muy sorprendida y agradada. Y seguro que le pagaste porque Pepe es súper cobrador, ¿no? Te deja pasar una. No, tenemos un amigo en común que es Pepe Out. Así es. Trabaja y hemos estado juntos mucho tiempo compartiendo un programa de radio. Algo que tienen en común con Pepe Out es que son los dos fanáticos, pero fanáticos del fútbol. Así es. Jugamos fútbol. No es mala educación preguntarle la edad a un invitado hombre. Ajá. ¿Qué edad tienes tú? 72. ¿Ah? 72. 72. ¿Ustedes me creerían que sigue jugando fútbol toda la semana teniendo 72 años? ¡Qué maravilla! Eso es un... Pero eres primero fanático del Colo-Colo. Así es, así. Fanático. Compartimos con Pepe Out también ser colocolinos y haber ido juntos al estadio algunas veces. Hay varias anécdotas con respecto a tu fanatismo por el fútbol. Anécdotas que sé yo nomás y que las puedo decir, no las sabe ni el equipo, porque yo me estuve averiguando. Cuando era canciller y tenía que ir en gira, le pedía a los embajadores, a los diplomáticos que le organizaran pichangas de fútbol. Y tengo entendido que en cada una de esas pichangas metía goles porque chupa media, los embajadores con el canciller le servían la pelota para que metiera el gol. ¿Es cierto o es mitad mito, mitad verdad? No, eso es mitad mito, mitad verdad. Es verdad que les pedía porque buenos viajes largos, de repente yo les decía, una manera de tener parte de la terapia es jugar fútbol. Entonces decía, si pueden en los tiempos libres, organicen un partido de fútbol. Y lo hacían, pero que me sirvieran la pelota a mí, no. Yo a menudo se la servía a ellos. Y me acuerdo que Ricardo Broski era embajador en Bélgica y jugamos un partido de fútbol y me recuerdo que yo llevaba una pelota y en vez de yo hacer el gol se la paso a él para que simplemente la meta adentro y la tira afuera. Casi lo removí como embajador. No lo quiero desmentir al aire, querido ex canciller, pero yo tengo versiones encontradas sobre quién daba el pase a quién para que metiera el gol. Oiga, a propósito de fútbol, un gran futbolista chileno tiene algo que decirle. Mire la pantalla. Amigos, por intermedio de ustedes quiero saludar a un hombre extraordinario como es Heraldo Muñoz. Le habla Mario Soto, jugué en Magallanes, Unión Española, Palmeiras, Brasil, Cobreloa, selección chilena por mucho tiempo. Pero en esta oportunidad me voy a dirigir a Heraldo Muñoz, un hombre extraordinario que en una oportunidad en mis charlas motivacionales normalmente lo menciono, dije en una oportunidad citado por el gobierno, se fue directo a la Liga Amigos del Fútbol después de un viaje largo y jugó 3 partidos. Eso se aplaude siempre. Desde ese día, para mí, es un hombre que se merece ganar todas las campañas o carreras en la cual participa. Así que para don Heraldo Muñoz, un abrazo súper grande y para ustedes que sea un 2021 extraordinario. Hasta siempre. Uy, el gran Mario Soto, incomparable. Efectivamente, la anécdota que él cuenta es de un viaje que yo realicé al exterior, llegué de vuelta y yo tenía un compromiso en la Liga de Amigos del Fútbol, en mi equipo estudiantes, y fui directo del aeropuerto prácticamente a la cancha y jugué el partido de fútbol por mi división, que era Super Senior. Y terminado el partido me dicen, oye, nos faltan jugadores en una de las categorías inferiores, más joven. ¿Te puedes quedar un ratito hasta que lleguen los jugadores? Y digo, bueno, sí, me quedo hasta que lleguen. Bueno, y no llegaron y me jugué el segundo partido entero, ¿no? Y bueno, estoy a punto de irme ya para la casa, había estado hartas horas ahí, y llega en la división casi superior a la juvenil, digamos, ¿no? No era muy adulta, adulto joven. Y me dice, oye, nos faltan jugadores, ¿tú te podrías quedar? Le digo, oye, acabo de jugar 2 partidos de fútbol. Sí, pero es que quédate un ratito nomás hasta que lleguen. Bueno, un rato, le dije, pues estoy cansado. Bueno, me jugué el 3er partido de fútbol y Mario Soto estaba allí y lo vio y no lo podía creer, ¿eh? Y bueno, terminé con lumbago como 3 días, ¿eh? Después de esa anécdota. Pero Mario, un gran jugador, he jugado varias veces con él
imposible casi quitarle la pelota. Nos tocó varias veces jugar en el equipo los artistas con varios otros. Gran valor. Notable. Así gran que le tengo gran aprecio dentro y fuera de la cancha. Heraldo, ¿qué es lo que hacías tú en la época de la Unidad Popular? Porque dice, llegaste el 70 a Chile. ¿Participaste algo en el gobierno? Bueno, participé como inspector general de los denominados almacenes del pueblo, que dependían de Supermercados Montserrat, que estaba en el área social, para organizar la distribución de alimentos al costo a las poblaciones que no tenían comercio establecido. Fue una experiencia muy notable porque la gente se tenía que organizar, arrendar un camión, ir a buscar la mercadería a los supermercados y luego vender la mercadería a costo y después nos pagaban a nosotros. Y lo que nosotros hacíamos era colocar la infraestructura del almacén, las cosas para pesar, las bombas de aceite, etc. Fue una experiencia muy notable y eso es lo que hice. Yo fui militante del Partido Socialista y fui, bueno, sí, un militante fiel del Partido Socialista y del gobierno del presidente Allende. Oye, en beneficio del tiempo, voy apurándote en la anécdota que a mí me parece notable. Tú fuiste muy cercano a Ricardo Lagos. Sí, de hecho, lo ayudaste en su campaña y cuando sale elegido presidente, que tú le habías visto toda la cosa internacional, lo lógico es que te nombrara a ti canciller, según me cuentan a mí la historia. Sin embargo, siempre los presidentes sacrifican a los más cercanos. Y te dijo, mira, la verdad que tengo que poner a Soledad Alvear como canciller, pero si no sabe hablar ni inglés en ese minuto. Le habías contestado tú, sí, pero además te quiero pedir otro favor, que tú vayas como subsecretario. ¿Es cierta esta anécdota o no es cierta? Bueno, lo que es cierto es que un presidente tiene que nombrar a las personas que él estima que tienen que estar en su gabinete. Y él nunca me prometió nada. Más bien, el entorno pensaba que yo podía ser el canciller. También pensaba que yo podría ser ministro de Defensa. Y al final él me ofrece ser subsecretario y yo le dije que no. Porque le dije que no me parecía que era una buena fórmula. Y me dijo, las palabras me acuerdo perfectamente, me dijo, no me imagino un gobierno sin que tú estés. Entonces elige a qué embajada quieres ir. Entonces le dije, mira, Ricardo, en ese momento le decía a Ricardo, todavía le digo ahora, después de tanto tiempo uno dice presidente, vuelve a decirle ya directamente, le dije, mira, es que no quiero salir de nuevo, porque yo había estado ya en Brasil, habíamos vuelto con mi hija, no quería volver a salir, y le dije, mira, no quiero ninguna embajada. Y él me insistió. Entonces, lo que te pido que lo pienses 24, 48 horas. Y lo pensé y decidí que tenía que estar en su gobierno. Muy bien, piénselo bien porque ahora lo quiero invitar a tomarse un café cargado. Café cargado. Pasemos a la mesa y a la música de café cargado. ¿Será café cargado y no cargante? No, cargante no, pero sí cargado. Es que se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero seguramente. A mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Una de las grandes polémicas que tuviste fue esto de la recaudación de fondos en un yate para Michelle Bachelet. ¿Cómo te afectó esa polémica? Para nada, porque eso fue el ejercicio ciudadano de chilenas y chilenos que estuvimos afuera y que quisimos contribuir, como corresponde en una democracia, a lo que estaba pasando en Chile. Nos juntamos varios chilenos, uno de ellos era el gerente del yate, siempre hay un chileno, y hicimos un cóctel a bordo y cada uno debía entonces contribuir y contribuimos modestamente, así que estoy muy orgulloso de haber hecho ese esfuerzo. Sí, el tema es que el relato de la izquierda no habla de yate. Sí, bueno, pero nos conseguimos, gracias a que teníamos un chileno a cargo de manager del yate, así que
Y los chilenos que ahí estuvieron lo pasamos... ¿Pero no te afectó además, a ti la imagen en ese minuto? No, para nada, lo pasamos súper bien. Además, nosotros nos sacamos plata del bolsillo, ¿no? Para contribuir de manera ciudadana, ¿no? Como corresponde y debería ser, digamos, cuando uno participa de los valores de un determinado candidato, bueno, ¿por qué no contribuir? Eso lo habíamos hecho muchas veces. Durante la dictadura, por ejemplo, hacíamos completadas, hacíamos todo lo que podíamos para allegar recursos para el esfuerzo de recuperación democrática, y eso es una tradición larga en nuestro país, que uno se meta la mano al bolsillo, trate de hacer actividades para una causa que estima que es una causa justa. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, de la presidenta Michelle Bachelet, mientras tú fuiste canciller, hubo una inmigración absoluta y totalmente desordenada, fundamentalmente de haitianos, que los veíamos llegando en la noche, con unas carpetas amarillas, que nunca se aclaró bien el origen de esta llegada masiva. Sí. Yo no tengo nada contra la inmigración, ni mucho menos, pero efectivamente ese era como todo medio sospechoso, que llegaban en la noche. De alguna forma tú le echaste la culpa a las líneas aéreas de este desorden de la llegada. Explícanos finalmente qué pasó ahí, porque había una cabeza, había un canciller, había una presidenta. Bueno, como ustedes saben, el tema de la inmigración lo ve el Ministerio de Interior, ¿no? El Departamento de Extranjería. Y de hecho a mí me llamó la atención que en algunos vuelos, porque muchas veces en los viajes internacionales como canciller, yo volvía por la vía Panamá y veía que había esta cantidad de gente que estaba llegando. Yo pensé que a veces podía ser un equipo de algún deporte que venía a Chile. Entonces llamé la atención a Interior sobre la materia y de hecho descubrimos que había esta migración irregular. No era irregular porque estaba de acuerdo a las reglas, porque utilizaban la entrada de turista para quedarse. Entonces, lo primero que yo hice... ¿No es de acuerdo a las reglas? ¿Cómo? Usar una visa de turista para quedarse no es de acuerdo a las reglas. No, pero... La regla de la visa de turista es para que vengan a hacer turismo. Es verdad. Y todo el mundo sabía que no venía a hacer Era un turismo. uso irregular de una regla existente. Y yo lo que hice fue justamente oponerme y denunciar eso. Tanto es así que hay documentos de la Cancillería que demuestran que yo propuse que se le pusiera una visa a los haitianos. Y eso está establecido claramente. ¿No hay mea culpa del gobierno? Ninguna. No hay ninguna mea culpa del gobierno, porque ¿qué está encargado de la frontera? A ver, había una diferencia con Interior. Nosotros desde la Cancillería, y ahí está toda la documentación, éramos partidarios de imponer una visa. ¿En esa época? Bueno, hubo varios. No sé si en ese momento era Jorge Burgos, puede haber sido... No, quizás fue muy posterior. Debe haber sido quizás Peñailillo, no estoy seguro quién era. Pero esto era materia de extranjería y teníamos diferencias con extranjería. Ahora, cuando además empezamos a percibir que podía haber tráfico de personas, ahí entonces el Ministerio de Interior se fue contra la aerolínea, que efectivamente estaba traficando la venida de estos migrantes. Y tanto es así que la aerolínea dejó de funcionar. Se hizo una demanda ante tribunales. Heraldo, perdona que te interrumpa, sí. Pero ¿te parece que es una buena respuesta para alguien que ha sido, no sé, por la segunda, tercera autoridad del país, canciller, decir que al final de esta inmigración absolutamente desordenada, que le trajo consecuencias tanto a los inmigrantes como a los chilenos, porque no venían a hacer turismo, que finalmente el responsable sea la aerolínea, cuando esto fue todas las noches y salían videos y circulaban videos? Pero mira, Checho, ¿sabes? O sea, yo lo compararía con la situación de los inmigrantes venezolanos. Cuando el presidente Piñera dice, abrimos las puertas a los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos llegan? Abusando, tal cual tú lo dices, ¿cuántos llegan? Casi 500.000, medio millón. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Ahí, después de eso, se dice, le vamos a poner un visado humanitario.
¿Por qué? Porque se había desbocado. Lo que se desbocó fue la inmigración venezolana. Ahora, yo estoy de acuerdo porque muchos de ellos perseguidos en Venezuela, buscando un nuevo horizonte. Entonces, yo creo que es perfectamente atendible que se haya hecho la denuncia respecto a ese tráfico de migrantes que ha sido explotado por la ultraderecha. Sí, yo sé que la ultraderecha es la que coloca estas cosas a través de bots, Y yo estoy muy tranquilo porque dije claramente lo que estaba pasando y lo dije por escrito. Hablamos con el embajador de Haití para decirle que íbamos a empezar a limitar la llegada de los haitianos y al final, bueno, Interior decidió que no se le iba a poner la visa que yo había recomendado desde el punto de vista de la Cancillería, pero incluso el embajador de Haití estaba de acuerdo, porque él decía, los problemas que yo tengo con la cantidad de haitianos que hay, a mí me repercuten en mi trabajo consular. De modo que ahí están todos los documentos. Tanto es así, te voy a decir, que el gobierno utilizó los argumentos que yo argumentaba para imponerle una visa a los haitianos para ir a alegar en contra de un recurso que hubo ante el Tribunal Constitucional el año 2018. Fíjate, interesante, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y no me quiero quedar en esto, pero son temas que había que tocar. Claro, pero se instalan, estas cosas se instalan y cuando uno dice entonces se pone el acento en los haitianos, que nosotros dijimos que había que colocarle coto, que había que investigar, que había que ponerle visa. Y no se dice nada del 500.000 de venezolanos. No, sí, pero lo que pasa es que con el caso de los venezolanos se viene denunciando y se sabe que hay una inmigración masiva. Sin embargo, los haitianos era una cosa que venían en la noche. Entraron de la misma manera, Checho. Entraron de la misma manera como supuestamente para turismo y se quedaron a trabajar. Ahora uno puede entender, sin embargo, la tragedia humanitaria. Sí, es claro. Ahora, vamos al tema político actual. Presidente del PPD y precandidato presidencial. ¿No es incómoda la posición de presidente del partido y de alguna forma autonominarse precandidato? No sería, no estoy diciendo que lo hayas hecho, pero es la crítica que la gente hace, que el presidente, lo mismo le hacen al presidente del Partido Socialista, digamos, que ser candidato siendo presidente como que no está bien visto en la política. ¿No sería mejor iniciar una candidatura desde otra tribuna? Bueno, yo no puedo dejar el partido sin conducción, particularmente ahora que estamos tratando de concluir las negociaciones municipales y el desafío unitario que tenemos para tener una lista única para los candidatos que van a ir a la Convención Constitucional. Eso es un imperativo. Y en eso estamos en estos momentos. Y yo lo que espero es que lleguemos a una lista unitaria de toda la oposición más amplia para la Convención Constitucional, que se tiene que inscribir el 11 de enero. Imagínate que yo dijera, dejo mi responsabilidad y me dedico a ser candidato. ¿No sería soy responsable? No, tengo que asumir la tarea que me encomendaron democráticamente los militantes de mi partido, para eso me eligieron. Ahora, siguiendo con el tema presidencial de Heraldo Muñoz, su precandidatura, va con desventaja con respecto a Heraldo Muñoz, que son, digamos que los candidatos, los precandidatos del PPD son Heraldo Muñoz, Pancho Vidal, Francisco Vidal y Jorge Tarut, que han manifestado su intención de ser precandidato. El hecho que Francisco Vidal viva en la televisión, ¿no es una desventaja en una precandidatura como esta? Bueno, claro. Tanto para ti como para Jorge Tarut, digamos. Claro que una desventaja, sin duda, porque Pancho lleva mucho tiempo en la televisión y de hecho él ha expandido no solo la televisión, la radio, tiene una columna en el Mercurio, pero quizás lo más complejo es que él tiene una sociedad con Joaquín Lavín, y eso entonces es bien complejo en términos comunicacionales. Ellos son un socio, incluso Kramer los imita a los dos juntos, digamos, no separadamente. Así que es un desafío, pero uno tiene que tomar esto como es. Este es un desafío democrático, él tiene una ventaja allí, pero puedo yo tener otras ventajas y trataré de compensar. Sí, antes de ir a alguna de las frases que ha dicho, esta izquierdización de la concertación
que tuvo durante el periodo de la concertación pasó a llamarse, ¿cómo se llama? Cuando se integra el Partido Comunista. Nueva mayoría. La nueva mayoría. El Alzheimer, el coágulo me cuenta para que me pase. El coágulo de derecha. Le va a traer problemas a esta unidad, a esta nueva unidad constituyente, porque en el fondo algo raro está pasando. Los candidatos mejor aspectados hoy día en las encuestas, si le creemos en algo a las encuestas, o son 4 o 5 de derecha, o 3 o 4 de derecha, y 2 de extrema izquierda, como es el Jado del Partido Comunista y la Pamela Giles del Frente Amplio. Sin embargo, la democracia, digamos, de los partidos de centro, ¿no es cierto?, de esta concertación, no aparecen en los primeros lugares de la encuesta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fenómeno ha ocurrido? Bueno, en primer lugar había una dispersión del mundo de centro-izquierda. 2, creo que los alcaldes han ganado en prestigio y valoración pública porque son más cercanos a la gente, y tú ves entonces que los que lideran las encuestas son, ya sea por el lado de la derecha o por la izquierda, son alcaldes, y eso también es un factor importante. Pamela Giles no es alcalde. No, pero Pamela Giles se sale del molde, pero tiene la asociación con el retiro del 10% de los fondos de pensiones, creo yo. Ahora, lo que yo estoy empeñado en hacer es que no estamos condenados en Chile a tener que optar entre Lavín por un lado y Jado por el otro, o Lavín y Sichel y Pamela Giles y Jado por el otro. ¿Por qué sería una condena eso para Chile? Y que hay un mundo... ¿Sería una condena para Chile? No, que hay un mundo distinto de izquierda socialdemócrata, al cual yo quisiera representar, y hay varios que aspiran a lo mismo, pero ahí hay un espacio, hay un referente importante de varios partidos, y por eso que yo estaba empeñado en ojalá crear este nuevo referente, bloque, movimiento, a partir de la convergencia progresista que integran Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical, y que puedan integrarse grupos, partidos e independientes. ¿No le creías, incluyendo los su acercamiento hacia la socialdemocracia? Bueno, pero déjame terminar. Sí. Que también pueden entrar el Partido Liberal, que se fue al Frente Amplio, los ex-RD y muchos independientes que yo creo que pueden configurar este mundo socialdemócrata o de izquierda o de socialismo democrático. Si le creo a Joaquín Lavín o no, francamente cuando hay socialdemócratas de última hora, no me convencen. Yo he sido de izquierda socialdemócrata o de socialismo democrático siempre. No tengo nada que ocultar respecto a lo que yo pienso. Pero cuando veo el giro que ha hecho Joaquín Lavín, me surgen dudas sobre si esto es una nueva campaña de Cyber Monday o es un convencimiento profundo que él tiene. Si es un convencimiento profundo, quiere decir que estamos en mejor posibilidad a futuro. Quiere decir que algunos están pensando que el país cambió y que necesitamos entonces un estado de bienestar, como existe en los países socialdemócratas. ¿Y qué pasa con la gente de tu sector que se da cuenta que el modelo socialista ha sido un fracaso en todas partes del mundo y se convierte y se pasa un poquito para el otro lado? ¿No es posible que alguien se convenza de lo contrario? No, perfectamente. Cuando tú tienes más información, perfectamente puedes decir, mira, yo voy a dar un paso para el otro lado. Claro, no, es perfectamente posible, por eso digo que es factible, están las dos interpretaciones. A mí me parece que Joaquín Lavín no estaba diciendo eso hace 1 año y medio atrás. Entonces, por eso tengo el derecho a dudar, porque los procesos que tú tienes de gente que estuvo en los socialismos reales, como se decía, y yendo más hacia el centro, tomó un periodo muy largo, fue un proceso largo de reflexión, tuvo que ver con la caída de los socialismos reales, y por eso que uno encuentra ahí un sustento mayor. Te voy a invitar a ver un café video en esta pantalla, que te van a hacer una pregunta. Muñoz, estimado compañero, ¿qué haría usted si fuera elegido presidente de Chile
para seguir potenciando la vivienda social dinámica sin deuda en todo el país y para darle mayor poder a las regiones. Bueno, a Fidel Espinosa lo conozco hace mucho tiempo. Nos comimos un cordero asado en su casa, a las orillas del lago, y le tengo mucho aprecio. También hemos jugado fútbol con él muchas veces. Y yo lo primero que diría respecto al tema de descentralización es que tenemos una gran oportunidad ahora que vamos a elaborar una gran constitución, una nueva constitución, para hacer una descentralización con poder. Es decir, no basta simplemente el elegir gobernadores regionales, que es un paso en la dirección de la descentralización, pero no es suficiente. Yo creo que hay que tener descentralización con poder. ¿Qué significa eso? La posibilidad que las empresas que invierten en determinadas regiones y que muchas de ellas tributan en Santiago, bueno, que una parte de esos tributos, esos impuestos queden en la región. O bien que coloquemos royalties a la explotación de recursos, no solo los mineros, de modo que también algunos de esos recursos queden en la región. Porque si decimos nomás descentralización claro, sin recursos... a todos los candidatos de la vuelta entonces, de la el punto es una reforma tributaria que incluya recursos efectivos para las regiones. Yo creo que por ahí va el tema de la descentralización. Perdona mi ímpetu, se nos está acabando el tiempo y se me están quedando tantas preguntas en el tintero. Si tú fueras el candidato finalmente de la unidad constituyente, porque ahora estás como precandidato incluso de tu partido, si llegaras a ser, ¿cuál crees que debería ser la relación con el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Qué es la gran pugna que hoy día existe entre los dos, entre los dos bloques? Primero te diría que antes de contestar eso, yo te diría que yo tengo un compromiso verde, un futuro verde de un país que tenga la protección del mar. Yo soy embajador del océano por varias fundaciones internacionales dedicadas a la protección ambiental y especialmente del océano. Fíjate que Chile es un país oceánico y vivimos de espalda al mar. Entonces lo primero que quería proteger nuestros recursos pesqueros. El mar absorbe el 90% de los gases de efecto invernadero. Entonces yo tendría un compromiso muy fuerte con las energías renovables, no convencionales, con la protección del océano, firmando Escazú, etc. Yo creo que Chile necesita avanzar hacia un futuro verde, de respeto a la naturaleza. Y con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, ¿por qué no tener las relaciones electorales que uno debiera tener? Yo he hablado de, ¿pero por qué de los acuerdos comunistas lo ocupan para los votos nomás, pero ¿por qué no se atreve a decir, bueno, yo soy capaz de compartir un gobierno con el Partido Comunista? Bueno, evidentemente si llegamos a acuerdos sobre una plataforma de ideas, sobre un programa, por cierto, pero tenemos que discutir ese programa en detalle, si coincidimos o no. Heraldo y eso Muñoz, está por verse. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Te deseo el mayor de los éxitos en esta campaña. Eres de los políticos que fue bien evaluado. Necesitamos buenos políticos en nuestro país, sean de izquierda, de derecha, de centro. Y queremos que te lleve un recuerdo de nuestro programa. Una caricatura. Está bueno. Muchas gracias. No me puedo acercar mucho. Sí. Marley Coffee también te regala un set de productos para que te lleve. Y Newman también te regala un gorrito ahí para que recuerdes tu estadía en nuestro programa. Ya pues, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y a propósito de empresas que están haciendo cosas en todo Chile, vamos a ver qué están haciendo las empresas en este clip que tenemos preparado para ustedes. Bueno, nosotros desde que la pandemia comenzó a tener sus primeros síntomas en Chile y empezamos a ver que el escenario se iba a poner complejo a mediados de marzo. Básicamente la reacción rápida con elementos de salud y protección a las comunidades y también a centros de salud en nuestras áreas de influencia, la región metropolitana y la quinta región. Luego pasamos a la etapa de apoyar con infraestructura médica. 12 centros de salud, región metropolitana y quinta región fueron también favorecidos con ese apoyo que nosotros le brindamos. Y ya estamos en la tercera etapa, apoyando la recuperación económica tanto desde el punto de vista de la empleabilidad como desde el punto de vista de que las personas puedan recuperar sus negocios con el apoyo de los programas que nosotros estamos implementando.
La minería, afortunadamente, logró desde muy temprano generar procedimientos, protocolos de salud y seguridad que permitieron la continuidad operacional, que permitieron proteger a nuestros trabajadores, ¿no es cierto? El único sector productivo que ha logrado mantener su nivel de actividad ha sido justamente la minería. La minería es el motor de la economía chilena, todos lo sabemos. Es un aprendizaje importante de que haciendo las cosas planificadamente, anticipándose a los acontecimientos, es posible cuidar la salud, cuidar la seguridad de los trabajadores, pero también mantener la continuidad operacional, poniendo por supuesto por delante el bien más importante, que es que todos estén protegidos y bien cuidados. Nosotros participamos en un esfuerzo muy grande que hizo la CPC, como Consejo Minero también, juntamos fuerzas y en vez de estar cada uno por su lado viendo dónde podían existir oportunidades para traer en un momento que era muy necesario, ¿no es cierto?, respiradores mecánicos, ventiladores mecánicos, lo hicimos a través de un esfuerzo conjunto con la CPC. En el caso de Anglo American nosotros trajimos 6 de estos equipos que distribuimos tanto en la quinta región como en la región metropolitana ya hace muchos meses y han tenido un uso muy relevante también en este proceso. Hemos tenido también, yo diría, testimonios muy relevantes y muy emocionantes de personas que a lo mejor no esperaban, ¿no?, que Anglo American, que una empresa que a lo mejor la veían muy lejana, se acercara en un momento así de necesidad a ver dónde había oportunidad de colaborar. Que el ámbito privado se acerque hacia el ámbito público es súper beneficioso porque van los dos de la mano y en beneficio de la comunidad. Aquí hay mucha gente de bajos recursos que necesitan realmente el apoyo que se le está brindando por Anglo American. Hemos logrado encontrar espacios de diálogo, de comunicación y de colaboración que nos tienen a nosotros por lo menos muy orgullosos de la labor que hacemos. Muy interesante ver lo que están haciendo las empresas. Y muy interesante también, querido amigo, nuestra próxima invitada. Yo le tengo gran cariño porque ella es médico cirujana. Yo estuve leyendo en la academia, la RAE, si se decía médico cirujano o médica cirujana. Y como ella tiene algo, preferí decir médica cirujana. Esa es su profesión. Inició su carrera política en la Juventud de Renovación Nacional, fue fundadora del Movimiento de Estudiantes y Profesionales MEP del Instituto Libertad y del Comando Jóvenes por Sebastián Piñera en la primera candidatura. Fue diputada e intendenta, fíjense cuándo le tocó ser intendenta, justo para el estallido social de octubre del 2019. De eso vamos a hablar con ella también. Posteriormente fue vocera de gobierno y actualmente se desempeña como ministra de Desarrollo Social y Familia. Hoy tengo el agrado de presentar a mi querida amiga, la ministra Carla Rubilar. ¿Cómo está, Carlita? Ay, muchas gracias. Puta, Chechito. Que diga que somos amigos para que si la trato demasiado bien, sepan por qué la estoy tratando demasiado bien. Feliz año, Chechito. Feliz año. Que sea un gran 2021. ¿verdad? Igualmente para usted y para mi amigo Cristian. Muchas gracias. Ya vamos a comentar de eso. No se muevan de nuestra sintonía, tenemos harto que conversar con Carla Rubilar. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Cómo está, Carlita? Muy querida, bien. Amiga mía. ¿Cómo está usted? Gusto ¿Bien? verlo, pues. Bien. Sí. Oye, Carla, bueno, yo conozco harto tu vida, tenemos cosas muy cercanas, tu actual pareja es muy amiga mía también, así que igual te voy a hacer las preguntas para que la gente te conozca un poquito más. Cuéntame un poquito de tu familia, cuántos hijos tienes, etcétera. A ver, yo tengo 4 hijos. ¿4? 4. Yeah. Tengo uno grandote, de 23, el Patito. Patito estudia ingeniería en la Federico Santa María, en Valparaíso, y lo tuve bien chica, para ser honesta. Y después, a los 20 años, ¿no? A los 20, que me casé a los 19 y lo tuve a los 20. Estaba estudiando medicina, estaba en tercero de medicina. Y después tuve a los otros 3 chiquititos, que son la Laura, la Carlita y Rubén Chico. Ahí estamos viendo... Ah, y hay fotos. Muy bien.
Mira, ahí, bueno, esa fue la Navidad anterior, ¿no? Esta que recién pasamos, la Navidad anterior, y ahí está el Patito, el más grande, y está Rubencito, el más chico. Los 2 hombres que tengo 2 hombres y 2 mujeres. Y ahí está Cristian con Patito y Rubén, que le habíamos regalado una moto que quería... El del medio no es hijo tuyo, ¿no? No. El del medio no. Y no espero que sea hijo tampoco. Oye, ahí están todos, ¿ven? Ahí están todos, sí. Ahí están todos. Claro, y la Carlita se me desapareció en esa foto. Bueno, ahí está la Laurita, está Rubén. Ahí está la Carlita, la crespita de ahí. Es la Carlita, la Laurita y Rubén, que está de Harry Potter ahí. Yo tengo una foto de la Navidad recién pasada. Oye, el mayor de tus hijos se llama Patricio en honor a tu padre, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era la relación que tenías tú con tu padre? A ver, yo creo que como probablemente la inmensa mayoría de las hijas somos paponas. Yo, la verdad es que mi papá es como todo, sí, como hija... Yo lo adoro a él y claro, el primero se llamó como él. Mi hermano se llama Patricio también. Yo me siento muy honrada y le he puesto al Patito en honor a mi papá su nombre, porque de verdad que es como que tú me habláis de mi papá y yo como que se me paran un poquito los pelos y todo, me emociona. ¿Pero tu mamá también? No, pero mi mamá, lo que pasa es que mi mamá, a ver, como buena hija con los papás, somos regalonas, somos papones y todo. Pero mi mamá es... Yo soy como mi mamá, o sea, yo... Tiene un carácter muy fuerte. Tengo carácter muy parecido, sí. Tengo gustos, formaciones y todo muy parecido a mi mamá. Mi mamá es a quien yo probablemente golpeo la puerta cuando lo paso mal. Yo hablo mucho con mi mamá, me whatsappeo mucho con mi mamá. Cuando tengo cualquier angustia, miedo, algo, voy a hablar con mi mamá. Pero el papá es como el papá, es como uno regalón del papá. Oye, a propósito, Patricio, pero ahora tu hijo, tengo entendido que el que más que sufriste mucho que se fuera a estudiar fuera, porque el que más te defiende en las redes sociales, porque claro, uno lo haga bien o lo haga mal, siempre va a tener detractores en las redes sociales y creo que él es un gran defensor tuyo, ¿no? Lo que pasa es que el Patito siempre ha sido como un viejo chico. Desde muy pequeño siempre tuvo como un halo protector conmigo, siempre. Obviamente de todo lo que vivimos juntos desde muy pequeño. Y además me salió el como más político, con más personalidad. Y a pesar de que estudia ingeniería en matemáticas, es como ultra cabezón y lee libros de la historia del teorema, cosas muy... fuera de lo que es la habitualidad, él siempre está pendiente de mí, siempre está pendiente de la política. Y sigue pendiente de ti, pues mira esa pantalla. Ahí tenemos un video café de Patito. Me enteré que vaya a estar con Checho Irane hoy día, así que espero que te vaya súper. También lo mismo, le pido a Checho por favor que la trate con mucho cariño, así que espero que la pasen súper bien y saludo a todos, ¿ya? Hartos cariños y besos y abrazos. Chau, chau. Bueno, no la voy a tratar con cariño, le digo al tiro a Patito que no la voy a tratar. La voy a tratar igual que a todo el mundo acá, a todos se les trata con cariño en Café Cargado. No, pero él siempre es así, ¿cierto? ¿Sí? Siempre me cuida, siempre me protege, siempre opina, siempre tiene una opinión, me vio, me manda un mensaje, después va a estar viendo aquí el programa y va a llegar un mensaje terminando seguro y me va a dar todas sus opiniones críticas, buenas, todo. Es bien partner, es bien compañero mi Patito, así que gracias por el saludo porque siempre me llena todo el corazón. Oye, en una entrevista dijiste que te consideraba una mamá culposa. ¿De dónde viene esa culpa? A ver, cuéntanos un poquito. Es que es así, me siento súper culposa. A ver, yo tengo obviamente una historia con el Patito que es que nace estando yo estudiando medicina. Además, a mí, de otra forma, yéndome más o menos en algunos ramos, yo quedé embarazada del Patito y fue como un cambio de switch total. Yo dije, tengo que salir adelante, tengo un hijo que viene en camino y yo ya no puedo correr riesgo ni de echarme en ningún ramo ni nada, tengo que ser súper responsable y debo reconocer que parte del título de médico tiene que ver con el Patito, con esa motivación que él me dio. Y había que trabajar, estudiar y uno se perdía en muchas cosas. ¿Eso te hizo sentir como dejar ciertos roles de lado para poder cumplir con la carrera? O sea, yo con el Patito me perdí un montón de cosas. O sea, a mí me cubrió mi mamá, mi papá,
la Nana, la María, que hasta el día de hoy ayuda a mis papás en muchas cosas. ¿Y el papá de Patito no? Esa es una historia un poquito complicada, pero para ser bien honesta... fue más bien tu familia la que te apoyó. Fue la familia mía la que me apoyó, la tía Yola y el tío Gualo, que son los papás de un compañero de Rodrigo, con el que yo estudiaba, que tomaron como un rol como de abuelos de mi hijo Patito. Hasta el día de hoy él les dice abuelo. Y bueno, ahí me perdí un montón de cosas. Entonces después cuando nació la Laurita, que todo el mundo se acuerda de la Laurita porque era con la que yo entraba en el coche a la moneda, que le amamantaba en el Congreso, que generó mucho revuelo en aquel entonces. Hoy día ya no, con Camila o con la Marcela, ya todo es más normal. Ahí generó mucho revuelo. Y ahí yo dije, no me va a perder nada, y lo empecé a llevar y todo. Pero después uno igual se pierde un montón de cosas, Checho. Yo hace muy poquito, y esta historia la cuento porque de verdad que fue de las más duras, me tocó estar para el cumpleaños de mi hija en la tramitación, imagínate, del Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Qué paradoja, digamos. Yo estaba en el Congreso, en el Senado, y mi hija estaba de cumpleaños y me escribía llorando porque yo no podía llegar a su 11. Me acuerdo, y quiero agradecer porque me ayudó el senador Girardi, que habló con la senadora Muñoz, que estaba presidiendo el Senado, y le dijo, ¿sabe qué? Permitámosle a la ministra irse, porque tiene a su hija de cumpleaños. Y así uno se pierde un montón de cosas, y yo sé que muchas mamás me entienden y me ven y saben que este sentimiento de culpa, que muchas veces le dicen, no te tienes que sentir así, que tú estás haciendo lo mejor, lo haces por tu hijo, en el caso tuyo por el país. Uno no se pierde ese dolor. Fotos de ese episodio, cuando ibas con tu hija. Sí, hay muchas. Pero hay otras fotos que también causaron alguna polémica. Porque veámosla, señor. Pero a ver, ¿qué me vas a sacar? A ver esas fotos. No. Por favor. No. Cuéntanos un poquito de qué se trata de esta foto. Uy, esa foto fue una foto que me saqué para las últimas noticias. ¿Me acuerdo de la última noticia? Yo era diputada. Y me escribe y me dice, queremos hacer una foto así como inspirada en el Bim Bam Boom. Mi mamá me había hablado tanto del Bim Bam Boom a mí cuando era chica. Y yo dije, pucha, ¿y cuándo yo voy a poder hacer algo así? Nunca, ya, y me atreví nomás. Bueno, tuve de todo, de comentarios buenos, comentarios malos. Pero la verdad es que yo creo que uno tiene que arrepentirse más de lo que hizo que de lo que dejó de hacer. Me habría quedado con la espinita en esa oportunidad, así que la hice nomás y ahí está la foto. Tenemos otra foto. Vamos a ver esta otra foto para que la vayas comentando. No. Ya, bueno, ese es un clásico, Ese es un clásico. Este estaba ahí con un cobertor ahí. Cuéntanos un poquito de esta foto. Ya, ese cobertor es un cobertor que yo tenía en mi oficina en el Congreso para los niños. Cuando iban los niños, entonces yo habilitaba toda la oficina para ellos y dormían siesta, qué sé yo, y entonces yo los tapaba. Y ese día yo estaba súper enferma, estaba volándome de fiebre, tenía como 40 grados de fiebre. Entonces había que votar sí o sí porque era una ley de quórum. Entonces si yo no estaba, había riesgo de que se perdiera, entonces yo tenía que estar. Y yo bajo con el cobertor, digamos, no sé cómo decirlo, porque era como creo que bien... había una estufa, yo, ¿no? No, nunca tanto, pero me pusieron los memes después de una estufa. Y yo llego con el cobertor y me tapo como de aquí para abajo y pasaba súper piola. Y cuando termina la votación, a mí se me ocurre, me paro, y yo estaba muy enferma, y me tapo, y el acierto fotográfico del minuto 1, ¡chan, chan, chan, chan! Y de ahí ya no salí de todos los memes hasta el día de hoy. Yo creo que aparezco, salí en el Festival de Viña, en la Alfombra Roja, en todos los programas que salían, como que era... Yo la verdad es que tengo tantos memes, incluso me hice como una carpetita de memes de esa... ¿Tiene buen sentido el humor para aceptar los memes? Es que hay que tener, yo creo, ¿no? ¿Encuentras que hay algunos que son medio pesaditos? Hay siempre algunos, pero yo la verdad es que debo reconocer que nosotros deberíamos ser los campeones de la creatividad, porque pasa algo, hay un chascarro... A los 2 minutos ya... 2 minutos es una cosa impresionante, así que yo me lo tomo con humor y esto tengo hartos recuerdos muy buenos. A mí me sorprendió mucho de lo que te voy a hablar ahora, de tu relación con Cristian Pino, gran amigo mío, gran periodista chileno, que me imagino esta relación que ha aparecido en todos los medios, no ha sido fácil para ninguno de los dos, porque los dos eran más o menos conocidos, ¿no es cierto? Tú por el ambiente político, él por el periodismo, pero ha sido como una de estas relaciones de película, maravilloso, él se adecuó con tus hijos en forma... Cuéntame un poquito de esta relación, cómo se conocen, cómo nació esta relación. A ver, Cheto, bueno, primero decir de que estas son de las historias que uno no se espera. No, yo no me lo esperaba, yo creo que él tampoco. Nos conocimos en 2006.
ninguno de los dos estaba casado. Nos conocimos en este canal. Es correcto. Aquí en la red. En este canal nos conocimos. No estaba aquí, estaba en Las Condes, si no mal no recuerdo, Sí, pero ahí claro, nos conocimos. En Manquehue estaba en esa época. Claro, y él me invitaba a un programa que había de debate, donde él tenía un rol ahí. Y tuvimos una súper linda relación como de amistad, pero de esa amistad que no conocen ni a la señora. Bueno, él conoció a mi ex marido porque lo entrevistó alguna vez, pero no éramos de que conociéramos sus casas ni nada, pero súper buena onda entre los dos. Y de esas cosas que pasan cuando finalmente él se separa y yo me separo, que nos separamos, nos casamos el mismo año y nos separamos el mismo año, una cosa bien especial. Y yo la verdad es que soy una agradecida de esta relación porque a mí Cristian me ha llenado de nueva energía, de nuevas ganas, de nuevos sueños. La verdad es que, además que yo pensé que iba a ser súper difícil para él, imagínate, sin hijo y con los míos, 3... El grande que está viviendo afuera, pero 3 enanos que están con él, que además dejan la escoba, revoltean en todo. Siempre ha sido medio flojito, Cristian. No. Con las tareas hechas ya. ¿Tú dices por los hijos? Tienen los hijos criados ya. No, bueno, sí, pero imagínate que le llegan 3 niños de repente a desordenar todo el ruido. Todo. Pero de verdad que yo me siento feliz por ustedes, porque los conocía a los dos por separado, conocía a los dos sus parejas, y qué rico poder volver con esta fuerza. A sentir esas cosas. A sentir esas cosas en la guatita. Sí. A propósito de Cristian, tenemos un saludo de Cristian, a ver. Hola amor, te envío un gran saludo. Desgraciadamente el día de hoy me va a ser imposible acompañarte en el programa por motivos laborales. El cierre del 2020 y el comienzo del 2021 nos tiene a todos con la agenda bastante apretada, pero me imagino que con el Checho deben estar hablando de lo difícil que ha sido este 2020 y las esperanzas que hay para el 2021. Justamente lo que fue la crisis política y social y que luego vino, ¿cierto?, con la crisis sanitaria ha hecho que todos los chilenos tengamos un año bastante duro que esperemos, ¿cierto?, comience a quedar atrás este 2021. Nosotros también tenemos hartos planes que nos gustaría comenzar a concretar, así que toda la buena onda para el equipo de Café Cargado, encabezado por mi gran amigo el Checho Irane, a quien conozco hace muchos años atrás. Incluso es una historia que comienza con una amistad con mi padre ya cuando ellos eran jóvenes. Espero que tengan un buen programa, un buen inicio de temporada con estos cambios también que han anunciado, así que espero poderlos verlos pronto a todos en el equipo y en especial al Checho, que espero que te esté tratando bien. Chao. Bueno, a partir de ahora la voy a empezar a tratar mal porque me cagaste de entrar con esto que yo era amigo de tu padre. Ay, Dios mío. Porque al tiro me trató de viejo, pero no importa, sí. Fui compañero con el papá de Cristian en la escuela militar, cuando yo era cadete. Y tengo grandes recuerdos de él. Él te quiere mucho. Después fuimos compañeros con Cristian en la reserva del ejército, así que ahí también desarrollamos una gran amistad. No ha sido fácil para Cristian ni para ti esta relación, porque obviamente la hacen pública y qué sé yo, pero es una linda relación. La verdad es que para mí ha sido maravilloso. Yo no tengo nada que decir. Yo creo que para Cristian puede haber sido un poquito más difícil, Checho. Porque él es periodista muy querido. Tantos años, acompañó a tantos estudiantes, sobre todo en las noches. Hay tanta gente que me dice, yo saqué mi carrera con Cristian, partió todo este tema de las redes sociales, muy querido. Y pasa que cuando se empareja con un político, conmigo, también en el marco del estallido social, nosotros alcanzamos a tener 3 meses así como en luna de miel y después llegó el estallido. Se puso difícil para Cristian, yo debo reconocer. Oye, dame algún titular. ¿Qué planes tienen con Cristian? No. Conversado de seguir formando familia. A ver, no, yo la verdad es que me acabo de divorciar, él tiene su trámite ahí de divorcio también realizando. Uno se divorcia más tarde de lo que debiera, esos ceses de convivencia y todo se demora, no lo hace así como inmediatamente. Pero estamos construyendo una casa juntos. Esa es una buena noticia. Sí. Ya por lo menos tienen los cimientos. Tenemos los cimientos de una casa que estamos construyendo ahí, un espacio para los dos, también para los niños, con sus piezas. Así que nada, pues un 2021 con hartas ganas y al final del día de vivir, yo le digo, los mejores 40 años de nuestra vida. Eso le digo yo. Felicitaciones, de verdad. Hacen una linda pareja.
tú además de todo, de ser médico, de haber sido ministra, diputada, una mujer con mucha actividad, te gusta mucho el canto, ¿ah? La verdad es que me gusta mucho cantar, me gusta el karaoke, pero no es que cante bien ni nada, pero yo siento que cantar es como, sí, como liberar todas las energías, como pasarlo bien. A mí me encanta el karaoke, que canten como canten, ¿ah? Yo les digo a todo el mundo cantemos porque es como súper, no sé, como de buena vibra, como que te liberáis de las malas cosas. Lo paso muy bien. Incluso, debo reconocer, placer culpable, para la Navidad le regalé a Cristian un sistema de karaoke. Él también canta y le gusta harto, pero fue un poquito regalo para mí también. Ahora, Cristian es un poquito más desafinado, eso lo puedo decir yo, pero... ¡Ay, no! Pero está bien que traten de cantar. Hay que encontrarle el tono nomás, Cristian, hay que encontrarle el tono, porque hay canciones que cuesta encontrarle el tono. Oye, vamos a ir cambiando de tono, nos vamos a ir metiendo en la parte política ya, y tenemos un café video antes de entrar al café cargado. A ver. Hola Carla, ¿cómo estás? Junto con saludarte, quisiera decirte que te recordamos con mucho aprecio por todo lo que hiciste para ayudarnos a sacar adelante esta gran cruzada que fue obtener en Chile la primera ley de tenencia responsable de animales, conocida por muchos como la ley Cholito, con cariño. La gente desconoce que esto fue un proceso que nos significó años de trabajo y que pasó momentos difíciles, donde algunas carteras e incluso algunos parlamentarios intentaron a través de esta ley legalizar la matanza masiva de animales en Chile como método de control poblacional. Lo que felizmente no prosperó gracias a la ayuda de parlamentarios como tú. Yo sé que años atrás dijiste que no volverías a ser candidata a diputada a propósito de lo que sucedió con la comisión investigadora del Sename. Incluso señalaste que el Parlamento se había transformado en un circo. Pero quisiera saber hoy, después de todo lo que ha sucedido en el país y de que han pasado varios años, si volverías a ser candidata a diputada o a senadora para seguir aportando desde esa vereda. A ver, primero quiero mandarle un saludo muy cariñoso a la Pati. A la Pati me acuerdo que se acercó a mí mientras yo era miembro de la Comisión de Salud, estábamos tramitando este proyecto y me dijo que venía recomendada por el senador Horvat, que falleció. Y claro, y me manifestó que ella era de posiciones diferentes, políticas, pero que ella tenía este compromiso con el tema de la tenencia responsable de mascota, el tema animalista, y que necesitaba que los parlamentarios nos involucráramos con esta ley que tenía muchos problemas. Hicimos un trabajo bien bonito con la Pati, ella estuvo en todas las sesiones, ¿sabes? Que increíblemente responsable, comprometida, un 7. Esta ley tiene mucho que ver con ella y con el equipo que trabajaba con ella. Y hicimos cosas lindas como esta ley, efectivamente, y muchas otras, postnatal, pero también tuvo muchos sinsabores y yo la verdad es que creo haber cumplido un ciclo, Checho. Y yo me acuerdo que cuando yo dije que no iba a repostular, me entrevistó un periodista en ese momento y me preguntó si era con elástico. Yo le dije que no. Y la historia me dio la razón de que no fue así. ¿Pero volvería a ser diputada o senadora? Yo creo que cumplí mi ciclo en el Congreso. Fíjate, yo creo que mis 12 años y yo fui autora del proyecto de ley de límite a la reelección. Soy la autora con el senador Chaguán, con la exdiputada Valcárcel, el exdiputado Godoy, la ley que salió. Y yo creo que uno cumple un tiempo. Tengo una primicia. En la nueva casa que van a construir a lo mejor va a haber un diputado. Lo dejo ahí boteando. Tú dices que tú no vas a hacer, pero a lo mejor va a haber un diputado. Yo cumplí mi ciclo. Otros podrían aparecer. Podrían aparecer otros. ¿Cómo siempre, pero uno cumplió su ciclo. Lo dejo a ustedes sacando las conclusiones. En esa nueva casa que se están construyendo podría haber un diputado. Mi querida amiga, la invito a ponerse de pie para que vayamos a tomarnos un café cargado. Café cargado. Uy, ya. Vamos a sentarnos aquí, nos vamos a acomodar bien. Nosotros te vemos harto con Cristian en el programa. Somos bien asiduos a tu programa. Ya, pero en esta parte no se trata de hacerla simpática, porque esta parte es café cargado. Esta es la parte que probablemente señora, más nos motiva a ver. Cargado. ¿Siguen pensando que el Congreso es un circo? A ver, yo dije eso en el marco de la discusión del Sename, donde todo el mundo se echaba la culpa a todos como si no fuéramos todos realmente culpables, digamos. Y
creo que lamentablemente hay algunos episodios que todavía siguen siendo un poquito circo. Ahora, yo creo que está más circo que nunca, pero... Creo que esa generalización que hice en ese momento es un poquito injusta, porque hay parlamentarios y parlamentarios. Claro, pues. Y también tengo mucho que agradecerle a muchos en esta cartera haber sacado leyes importantes adelante. Y necesitamos efectivamente que haya menos circo y haya más gente comprometida, así que no puedo generalizar porque quiero que haya muy buenos parlamentarios, gente que quiera llegar al Congreso. Oye, te quiero llevar, tú como intendente te tocó una de las manifestaciones más gigantescas que yo recuerdo, por lo menos que yo recuerdo en mi vida, y he recorrido harto camino, créemelo, el estallido social. ¿Pensaste que los 30 pesos, cuando se habló de los 30 pesos, iban a provocar o iban a ser el gatillante de una explosión tan grande? Yo creo que nadie lo vio venir así, Checho, con los 30 pesos, digamos, porque esto partió probablemente mucho antes con las manifestaciones. Yo me acuerdo, y probablemente todo el mundo se acuerda de lo que estaba pasando con los diferentes estudiantes. El más simbólico, el Instituto Nacional. Todos los eventos que teníamos, llegamos a poner carabineros arriba del techo. No sé si se acuerda la gente de ese aquel entonces. Y cuando se subió el precio por parte del comité de expertos de los 30 pesos, empezaron manifestaciones cerca del 6 de octubre, si no me equivoco, 6-7 de octubre, empezaron varias, y yo sabía que esto estaba difícil. Pero de la magnitud que nosotros vivimos el 18 de octubre, no, Checho. ¿Tú crees, Carla, que se equivocaron en no parar a tiempo lo del Instituto Nacional? Que de alguna forma eran niños, o sea, por favor, eso se podría haber parado, no estoy diciendo con fuerza bruta, pero era cosa de tener gente adentro que cuidara que no entraran estos mamelucos blancos. Destruyeron al principal colegio público emblemático que había en Chile, y yo creo que ahí fue el germen de esta violencia que partió por la juventud. A ver, yo creo que nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, lo que fueron las manifestaciones multitudinarias, 1.200.000 personas en Santiago, los 2 millones de personas que se manifestaron pacíficamente y donde nadie se puede haber dicho esta es una marcha mía o es un partido político el que está detrás, porque no habría logrado esa cantidad de gente. De efectivamente lo que era la violencia. Y yo creo que nosotros estuvimos al debe en poder controlar la violencia que se generó dentro del Instituto Nacional, de otros colegios que dañaron enormemente la educación pública. Y eso es real. Estuvimos al debe. Creo que todavía nos falta mucho por hacer para poder tener la inteligencia, la capacidad operativa, etcétera, para poder separar las cosas, porque hay que separarlas. Y yo creo que eso es súper relevante decirlo. Y yo reconozco... Pero es que yo creo que ahí está el problema, en tratar de separar las cosas. Y te voy a explicar por qué. Porque todos los políticos dicen una cosa es la manifestación pacífica y otra cosa es la violencia. No conozco ninguna manifestación que no haya terminado en violencia. Entonces, cuando sabían que cualquier manifestación iba a terminar en violencia, ¿por qué no fueron más rigurosos los permisos? O que las marchas fueran por otro lado y ponerse firme con eso. Sin embargo, como que había un miedo a la calle y se permitía todo tipo de marcha, y siempre en los mismos lugares, y los que pagaban el pato eran la gente que vivía en la famosa zona cero, que ha visto destruida sus vidas. A ver, yo creo que hay una delgada línea muy difícil, muy compleja, que tiene que ver en cómo uno permite los derechos a manifestarse de las personas, que es parte de los derechos civiles que tienen las personas en este país, las libertades que tenemos que ejercer, versus efectivamente los riesgos que tiene el desorden, la delincuencia que puede venir aparejado, y que en las grandes manifestaciones pacíficas unos pocos pueden generarla. Y eso es así. Grandes marchas, por ejemplo, de las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, tenían unos pequeños hechos de violencia que habitualmente incluso eran hombres, pero no... de una otra forma, yo como intendenta no podía permitir que las mujeres no pudieran expresarse en una cantidad impresionante porque un grupo pequeño quisiera ir a echar a perder esa manifestación pacífica. Entonces, está bien, pero tú como intendenta perfectamente podrías haber dicho, ya, ¿saben? Esta manifestación la vamos a autorizar aquí, pero la próxima la vamos a autorizar acá, porque no podemos siempre cargarle la mano a la misma gente. No me conteste, no me conteste, porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en Café Cargado, una presentación. Ministro
Ministra, ¿se acuerda o no se acuerda de la pregunta? Perfecto. Acuérdeme a mí porque a mí ya se me olvidó, ¿no? Usted me preguntó si yo podría haber cambiado los lugares para... Sí, claro. Sí. A ver, lo intentamos, ¿ah? Yo la verdad es que como intendenta debo reconocer que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, el equilibrio. Me reuní con muchas oportunidades con los locatarios del sector de la Alameda, me los trajo el alcalde Alessandri. Ellos manifestaban lo mismo que plantea usted, que de otra forma ellos tenían que cerrar, que tenían pérdida, etc. Y lo intentamos y tuve marchas multitudinarias muy pacíficas, como la de las mujeres, como la de el 25 de octubre, que podría haber sido una manifestación desastrosa con esa cantidad de gente y terminamos muy bien. Y tuvimos algunas muy complejas y tuvimos algunas que intentamos cambiar. Una la enviamos al sector de Recoleta y la autorizamos hacia allá. Y no la autorizamos en la Alameda, e incluso a mí me tocó disolver esa manifestación no autorizada. Me tocó rechazar algunas que no tenían garantías, como una manifestación en su momento que habían llamado a marchar con palo, no sé si se acuerda. Sí, claro. No la autoricé también. Pero es difícil finalmente congeniar el derecho legítimo que tiene la gente a manifestarse con que no se infiltren unos pocos a generar desorden. Y ahí la pregunta es, ¿cómo mejoramos la capacidad operativa de Carabineros, de todo tipo, desde los drones que nosotros les pusimos mientras yo fui intendenta con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que fueron muy útiles, hasta herramientas? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si esto es agua nomás o es gas, puede afectar a gente que se está manifestando pacíficamente y no ser capaz de llegar a quienes están generando los desórdenes en medio de una manifestación. ¿Cómo se llega a los que están manifestando desórdenes? Eso no es tan simple y habitualmente los que logran hacer muchas veces contención son los mismos personas más pacíficas que se están marchando. A mí me tocó muchas veces ver cómo apagaban fogatas ellos, cómo defendían carabineras. En la marcha de las mujeres yo vi mujeres defendiendo carabineras atacadas. Sí, pero Carla, se cuestiona mucho el rol de carabineros. Sí. Se dice no nos sirve el agua porque el agua puede mojar a gente que se está manifestando pacíficamente, o el gas le puede llegar a alguien que... ¿Cómo se defiende Carabineros de los ataques? Porque tampoco pueden sacar su arma, porque tampoco pueden correr detrás de él porque se lo empuja y se cae del puente para abajo, finalmente cae. Entonces, como que hay una línea bien delgada y que se cuestiona. A lo mejor podemos mejorar en los procedimientos de Carabineros, pero la pregunta es... Todos hablan desde el escritorio. ¿Cómo lo hace? Pues en la práctica. ¿Cómo se defiende un carabinero de un ataque con piedra o con una bomba molotov? A ver, yo creo que, y esto es muy importante decirlo, a mí me tocó acompañar a Carabineros desde la unidad que está en Centeno, viendo muchos procedimientos, muchas marchas. Yo estuve con ellos, yo no fui una intendente ausente, fui una intendente que estuvo con ellos viendo y por eso parto diciendo que los 60.000 carabineros y carabineras de Chile se levantan todos los días a cuidarnos. Esa es una definición. A mí esta caricatura de que se hace de que alguno más o menos se levanta a dañar a otro, eso no es así. No. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que pasa algo que tiene que ver con la policía de orden público, que yo creo que nosotros no le hemos dedicado el esfuerzo ni financiero, ni de formación, ni de capacitación, ni de descanso, ni de sueldo que debiera tener una policía de orden público. ¿Eso significa tener una unidad especial que se dedique a este tipo de manifestaciones? Es más, yo personalmente creo que incluso no debiera estar dentro de Carabineros, y así lo he manifestado. Yo creo que nosotros deberíamos tener una refundación de orden público y una policía especial, una policía dedicada a esto, que tenga una carrera especial, que tenga un sueldo especial, debe tener un sueldo mucho mejor, una formación en materia de derechos humanos, en materia de técnica, en materia de herramientas, muy diferente, que tenga muchas más vacaciones, que tenga psicólogos, que tenga... ¿Existe en otras partes del mundo? Existe policía especializada, un grupo especializado, por supuesto que sí. Que no depende de la policía. O sea, que es una policía especial de orden público. En este caso en particular yo creo que Carabineros, que tiene otro rol, tiene un rol más preventivo, las policías comunitarias, las policías de tránsito, etcétera, que son, por ejemplo, en el plan cuadrante, que tienen una relación con los dirigentes, que no se entienden el rol que tiene orden público y seguridad, y cuando pasa algo, efectivamente, en ese rol de orden público y seguridad, como los casos que hemos visto, que han generado los mayores cuestionamientos de Carabineros, finalmente la carabinera que está en una esquina dirigiendo el tránsito sufre el embate de la molestia de esta otra policía que a veces lo enviamos con 6 meses de formación, checho, a controlar el orden público.
Yo creo que ahí nosotros tenemos un debe súper grande, le estamos haciendo un daño a la institución. Y tenemos que asumirlo, porque a veces se piensa que la reforma es en contra de Carabineros. Yo creo que es con Carabineros. Y yo creo que nosotros debemos hacer este cambio. Y creo que debiéramos atrevernos a dejarlo dentro de este mandato. Si yo hubiera sido presidente de la República, no te habría sacado nunca de intendenta. No sé yo era muy feliz como intendenta. No sé por qué te veo tan bien en ese rol. Y perdona que te diga, pero pareciera ser que los roles que ha ocupado después como vocera, te eligieron vocera porque era una persona empática con la gente, tenía buena llegada, estaba muy bien en la encuesta, además el gobierno necesitaba tener una persona que estuviera bien en la encuesta como vocera. Sin embargo, ese protagonismo que tenías como intendenta no lo tenía ningún ministro. Y hoy día como que está como ministra, pero es un ministerio menos mediático a lo mejor. Pero Checho, dígalo con todas sus letras. Si finalmente entrar al gobierno desde la intendencia, donde, claro, en el rol de intendenta del estallido social que traté de conectar con lo que había detrás, porque yo creo que de verdad lo que había detrás que se manifiesta en el 25 de octubre, que sigue en ese plebiscito donde tenemos 600.000 personas más participando y donde gana con un 80%. Y así como dije que 1.200.000 personas en Santiago no marchaban por un partido político, tampoco un 80%, independiente de lo que tú o yo creamos, algo motivó a UNAR, que es la esperanza. Uno podrá discutir si está la esperanza en la Constitución, si la va a resolver, si es la Constitución la herramienta, pero había esperanza de entregarle un futuro mejor a nuestro hijo, mejor del de nuestros padres. Eso es lo que moviliza a toda la gente. Y en ese contexto, claro, todo el mundo me dice, estaba bien evaluada, qué sé yo, y se fue al gobierno en medio del estallido, un gobierno que ha tenido problemas serios de evaluación. Pues a mí me dijeron que era un suicidio político. A mí me lo dijeron. Cuando yo acepté ser ministra vocera, me dijeron, vas a un suicidio político. Y yo sabía. Pero si uno no está ahí, donde las papas queman, cuando uno se le necesita, para quemar el capital político que uno juega, ¿para qué lo quiero? Entonces yo tenía que estar ahí para tratar de, creo, bajar los ánimos, tratar de hacer entender de que la unidad era lo único que nos iba a permitir salir de lo que estábamos viviendo. Y estoy muy feliz de haber quemado todo el capital y quizás hoy día esté peor evaluada, no sea tan mediática como era en la intendencia, pero creo haber aportado con mi granito de arena en ser la vocera de un estallido social muy difícil y en estar en el 12 de noviembre para tener una salida institucional que yo hoy día creo que todos reconocemos que era el camino que teníamos que tomar. Si Carla Rubilar fuera presidenta de la República y tuviera que nombrar a Carla Rubilar en algún puesto, ¿te nombrarías como intendente? ¿Es lo que más te ha gustado? Lejos, Cheto. Más que diputada, más que ministra. Este ministerio es precioso, ¿eh? Pero como he tenido la pandemia, me ha costado salir a terreno y estar con la gente, que es lo que más me gusta a mí. Yo hoy día, si tuviera que hacer un análisis, diría que la intendenta ha sido el cargo, quería ser gobernadora. Dios determinó otra cosa, yo no podía renunciar en medio del estallido social y no voy a poder ser candidata a gobernadora, que me habría encantado. ¿Por qué no? Porque uno tenía que renunciar en esa fecha, en la fecha del estallido. ¿Para gobernar? Ah, ¿en la fecha del estallido? Sí, pues yo... ¿Cuánto antes para ser gobernador? Sí, pues el estallido fue un viernes y yo iba a renunciar el lunes. Teníamos hasta el jueves de esa semana para poder renunciar porque son las inhabilidades. Y bueno, Dios determinó otra cosa, estoy aquí, le pongo todo el corazón. Y claro, ser intendente es precioso, es un cargo maravilloso, pero probablemente si tú me preguntas a mí si uno pudiera elegir dentro de los futuros cargos que el día de mañana pueden existir, porque algunos se van a crear con la nueva Constitución probablemente, y me lo dijo el presidente a mí una vez, porque me dijo que yo era muy defensora. Entonces yo creo que efectivamente si en algún momento existiera el ombudsman, el defensor del pueblo, creo que ese probablemente sería pintado para mí. Me gusta eso, soy. Oye, mucha gente... Me dices tú que te decía que era un suicidio político entrar al gobierno. ¿Por qué le ha ido tan mal al gobierno en términos de encuesta? ¿Cuál es la mea culpa que haces tú como parte de este gobierno? ¿Han comunicado mal? ¿Han hecho mal las cosas? ¿Han llegado tarde? Porque si uno ve en el tema de la pandemia, que ha sido criticado por la pandemia, que no ha llegado con la ayuda, uno empieza a ver los números y la verdad que ha habido mucha ayuda. Entonces a lo mejor no han llegado a tiempo con la ayuda, han llegado mal con la ayuda, pero los números dicen que Chile es de los países latinoamericanos que más ayuda le ha prestado a la ciudadanía. Sin embargo, o es un tema comunicacional. ¿Cuál es el mea culpa que haces tú como miembro del gobierno para que esté en uno de los porcentajes más bajos de un presidente, digámoslo? Sí, mire,
hay que reconocer que es doloroso efectivamente estar en estos niveles de aprobación. O sea, nadie puede decir, uno siempre dice la encuesta es una foto, está bien, no es lo más importante, no nos regimos por la encuesta, pero siempre va a ser un poquito doloroso tener estos niveles de aprobación, y hay que decirlo. Y sobre todo al presidente, que sabemos que le gusta estar bien en la encuesta, como cualquier político. Y no solo el presidente, porque hay que mirar detrás la evaluación del gabinete, del gobierno, y bueno, además para decir todas las evaluaciones institucionales, toda la desconfianza, toda la crisis de cohesión social que finalmente estamos viviendo. Y gobernar siempre es muy difícil. O sea, yo que fui parlamentaria de oposición y oficialista, uno no logra hasta que ingresa al gobierno dimensionar lo difícil que es gobernar. Y nos tocó muy duro. Nos tocó una pandemia, nos tocó antes el estallido social. O sea, a diferencia de los otros países, nosotros no llegamos a la pandemia, no, sino que veníamos de la crisis del estallido. Los negocios lo han pasado muy mal por eso también. Y bueno, nos tocó enfrentar una crisis social que no fuimos capaces de sopesarla, de olfatearla bien. Hay que reconocer ahí una falencia de no haberla detectado, de no habernos dado cuenta del nivel de malestar, de la desigualdad, porque si bien este país había crecido mucho en 30 años y tenía indicadores muy buenos, nos adormecimos, nos anestesiamos con esos indicadores buenos macro y no vimos lo que estaba pasando en lo micro de las familias, de los hogares, de que la misma persona que se levantaba temprano y se acostaba tarde, que estaba en el Transantiago 2 horas, que a veces no encontraba pega, que tenía la lista de espera en el hospital para que lo operaran, era todo en una misma familia, en un mismo hogar. Y después nos llega la pandemia, muy golpeado, y no sabíamos confrontarlo, no sabíamos. Algunos pensamos que iba a durar 2 o 3 meses. Mira, estamos empezando este nuevo año y todavía estamos viendo un posible rebrote y no sabemos todavía cuándo vamos a salir. Es verdad, es complejo. Y es súper difícil. Y claro, tratamos de llegar con muchas herramientas, hicimos muchas. Bono COVID, Ley de Protección del Empleo, IFE 6, Bono COVID Navidad, el préstamo de los honorarios, el bono clase media, el préstamo solidario del Estado y las canastas familiares, muchas cosas que yo podría... el 10%. Claro, pero eso de una otra forma no es una política pública nuestra. Pero... No, pero finalmente salió la que había presentado el gobierno en la Claro, y estamos nombrando muchas... Y claro, y uno dice, y la gente, y el Banco Mundial y sale y dice que nosotros lo hemos hecho bien, y la gente siente que llegamos tarde, porque probablemente en algunos casos sí llegamos tarde, sobre todo en la clase media, Checho. Sobre todo en la clase media. ¿Tú crees que esa baja en la aprobación del gobierno viene solamente de ahí? Porque si uno se empieza a analizar, el presidente salió con un 55%. ¿De quién perdió ese porcentaje? De la gente que votó por él. ¿No crees que hay un porcentaje importante también de esa gente que se siente traicionada porque el gobierno renunció a su programa? Si bien es cierto, las circunstancias hacen que todos los programas se vayan reacomodando. Un estallido social y una pandemia no te permite seguir. Pero como que muchos dicen, renunció a los principios del gobierno, a los principios que defiende la centroderecha, y fue perdiendo adhesiones de su propia gente. ¿No te parece que hay algo de eso también? Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay gente nuestra que nos dio la espalda, es verdad. Y no estoy haciendo una crítica de que nos hayan dado la espalda. Lo encuentro humano. ¿No crees que el enfoque puede ser que el presidente le dio la espalda a esa gente a la que había votado por él? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento de verdad, y mirándote y conversando a la cara, de que lo vivido por nosotros ha sido muy difícil, ¿sí? Y ponerse en los zapatos del gobierno, si uno no está dentro, es casi imposible. Yo me acuerdo el 12 de noviembre, mucha gente nuestra nos dijo que por qué no habíamos sacado a los militares de nuevo a la calle. Nos dijo que no teníamos fuerza, convicción, cojones y otras frases más duras. Sí. Y yo creo que hoy día, después de mirando hacia atrás, probablemente muchos nos encuentran la razón aunque no nos lo digan directamente, que tomamos una buena decisión. Creo que en el tema del orden público y la seguridad también nos ha pasado una cuenta, porque nos ha costado y nos costó mucho en el estallido poder retomar efectivamente el orden público y la seguridad, y todavía no logramos hacer los cambios que son necesarios en materia de leyes y también en temas operacionales para poder dar la protección y la seguridad, que fue probablemente unos temas más sentidos de haberle dado el voto al presidente. Y eso es real. Y el tema de la Constitución, hay muchos que se enojaron con nosotros también de haberlo puesto en el acuerdo por la paz, por la justicia social y la nueva Constitución. Pero yo creo que el día de mañana, si construimos esta Constitución con 2/3, una Constitución de todo y no de alguno,
va a ser un muy buen legado que le vamos a entregar a todas las nuevas generaciones. Y por eso creo... ¿Y tú estás optimista de lo que puede salir de ahí? Yo soy muy optimista. Esta pregunta se la he hecho prácticamente a todos los invitados. Yo soy muy optimista, Checho, muy optimista. Creo que el 80% que fue por el apruebo muestra que la gente quiere efectivamente un cambio que va más allá del color político. Aquí nadie se pudo apropiar de este 80%, nadie. Sí, pero también en ese 80% está la gente que quiere destruir totalmente el modelo, que hay anarquistas, que no les parece nada bien de lo que se ha hecho en estos 40 años. Yo soy una convencida de que los que creen en eso no creen en la vía institucional de redactar una nueva constitución, están fuera y están aparte. Sí, Yo estoy convencida de que en ese acuerdo que fue bueno del 15 de noviembre, donde zanjamos que fuera con 2/3 esta conversación y con un plebiscito de salida donde la gente va a tener la última palabra, la gente, usted que está en su casa va a tener la última palabra, no hacer una convención que va a redactar algo y usted va a tener que acatar, usted va a poder ir a votar. Yo creo que va a permitirnos dar debates interesantes. De hecho, yo me pregunto si no creemos que ciertas cosas deben cambiar. Yo creo que la gran mayoría sabe que ciertas cosas deben cambiar, algunas que pueden cambiar a través de la Constitución y otras que probablemente son leyes, pero hay cosas en la Constitución que deben cambiar. No, sin lugar a dudas, si yo no estoy reacio al cambio, mi negativa fue porque creo que el nivel de polarización y de odiosidad que hay en el país, no sé si va a permitir que nos sentemos a conversar. Ojalá que yo esté totalmente equivocado, como me he equivocado en el pasado en algunas proyecciones, y ojalá que esta vez me equivoque y que efectivamente logremos algo racional para el desarrollo de nuestro país. La gente de bien, todos queremos que a nuestro país le vaya bien, sobre todo a la gente más vulnerable. Ahora, yo te quiero llevar a tu ministerio también. Tú estás ocupando el cargo que ocupó en un momento dado Alfredo Moreno, actual ministro de Obras Públicas. Alfredo estaba haciendo un trabajo maravilloso en la Araucanía. Estaba juntando a todos los stakeholders, como dicen los pitucos en términos de... a todos los actores. Y estaba logrando avances importantes cuando vino el tema de Catrillanca, que dejó todo en cero. Es verdad. Tú como ministra de ese mismo ministerio que tiene a cargo un poco aquello, ¿estás pensando en retomar algo de eso, de avanzar en ese sentido? Porque uno de los problemas que tenemos pendientes, que muchos hablan que con la Constitución, que con esto de los cupos reservados se podría descomprimir, pero aquí no se trata de comprimir, aquí se trata de empezar a caminar en la dirección de soluciones definitivas. Sí, a ver, yo creo que el tema de Araucanía, con sus dos provincias, Cautín Mayeco y la provincia de Arauco, un poquito de los ríos, un poquito de los lagos, tiene ejes claros que uno tiene que cumplir. El ministro Moreno hizo un trabajo precioso de diálogo, de conversación, de entender de que había que escucharse, que había que permitir que personas que podían pensar diametralmente opuestos se conocieran. E incluso con ese quiebre de prejuicios cambiaron varias cosas. Vino Catrillanca y las cosas lamentablemente retrocedieron muchísimo, las confianzas se destruyeron. Y bueno, estamos tratando de retomar ese trabajo en conversación, en diálogo, en reconocimiento cultural, en tema de agenda político-institucional. Ahí está Escaño Reservado, que creo que hace un tremendo aporte. Le agradezco al Congreso, en particular a la Comisión Mixta, ese trabajo que hizo. Nos va a permitir que se sienten en la redacción de la nueva Constitución y probablemente el debate al respecto del reconocimiento constitucional se va a dar ahí, donde debe ser. Nos falta obviamente discutir la institucionalidad, ¿no es cierto? Si vamos a tener un ministerio de pueblos indígenas, si vamos a tener un consejo que pueda resolver inquietudes al respecto de las consultas y el convenio 169. Tenemos que ver el desarrollo económico indígena. La región de la Araucanía es la más pobre en pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, y no solamente de las comunidades, sino de la gente que vive en la Araucanía, que probablemente también tiene mucho que ver con los temas de inseguridad que se viven ahí. Tenemos obviamente todo el tema de cómo vamos a avanzar en tierras, porque ahí tenemos una entrega de tierras, pero tampoco sabemos cuánto es la deuda y cómo la vamos a pagar y cuándo va a terminar finalmente y de qué forma va a terminar este tema. Y yo tengo ejes que he conversado con el presidente, que nosotros debemos avanzar un poquito mirando hacia atrás, porque tenemos mucha deuda pendiente. Entonces esto de prometer hacia adelante no viene bien aquí en Araucanía, ni en Arauco, sino que tenemos que cumplir hacia atrás. Las confianzas se han roto súper fuertemente y yo diría que ni las comunidades indígenas, ni las comunidades
de personas que han sufrido violencia rural y otras están contentas. Hay grandes desigualdades, Carla, a nivel regional, todos sabemos, y siempre se habla con el invitado anterior también, hablábamos de la regionalización. Ahí se producen grandes inequidades, ¿no es cierto? Pero también a nivel comunal se producen muchas inequidades. Anda dando vuelta una encuesta, un estudio que se hizo, que una persona que nace en La Pintana tiene una esperanza de vida de 75 años y una persona que nace en Vitacura tiene una esperanza de vida de 85 años. Eso en el siglo XXI no es aceptable. En un país hayan esas diferencias. Y de ahí para abajo, distintas nivel de pobreza, etcétera, alcantarillado, calle. ¿Qué se puede hacer sin destruir el emprendimiento, ¿no es cierto?, el desarrollo tan necesario, porque uno tiene que comparar cómo estaban esas mismas comunidades hace 20 años atrás. Han mejorado todas, pero sigue habiendo esta brecha. ¿De qué forma tú, como ministra del área social, piensas desde la perspectiva de la libertad, que es lo que es el gobierno que tú estás participando? ¿De qué forma se arregla eso o se encamina a que vaya mejorándose? A ver, yo creo que hay varias cosas, porque nosotros tenemos ejes de desigualdad que tenemos que enfrentar fuertemente. Primero, educación a nivel de educación parvularia. Un pequeño que recibe educación parvularia de alto nivel versus uno que no recibe, la diferencia va a ser de toda la vida. No vamos a poder nunca cerrar esa brecha, aunque inyectemos recursos en educación superior, en gratuidad, no va. Ahí hay... ¿Tanto así en parvularia? Parvularia, sí. Parvularia. Está reconocido, está estudiado, la diferencia ahí es abismal. No la vamos a recuperar nunca si no hacemos ahí la inversión. Entonces, primero, yo creo que ahí hay que inyectar muchos recursos. Lo segundo tiene que ver, sin duda alguna, con todo lo que es... Perdona, ¿por qué ahí? ¿Porque ahí el niño es más esponja? O sea, efectivamente, tiene mayor el capacidad. Desarrollo, obviamente, que se permite de los niños a nivel preescolar, de desarrollo, obviamente, cognitivo, social, etcétera, se da en la primera infancia. Después tú ya no vas a cerrar nunca esa brecha si no la enfrentaste en el primer momento. Yo creo que ahí hay una deuda súper pendiente. Cuando se plantea a los niños primero, no es un eslogan, es una realidad. Un niño que crece en la pobreza es un niño que probablemente va a tener innumerables problemas el día de mañana. Entonces, cuando hablamos de delincuencia y no enfrentamos a un niño pobre o su deficiencia de acceso a educación o esparcimiento o salud mental, entonces no va a haber nada que podamos hacer para disminuir los índices de delincuencia, más que crear cárceles al por mayor. Sí, pero relacionar la pobreza con la delincuencia a mí personalmente no me gusta mucho. Nuestro primer invitado nos contó que él venía de clase media baja, su padre vendía sacos de harina, sin embargo llegó a ser canciller, porque la madre le inculcó el tema del estudio. Pareciera ser que la gran palanca para estas desigualdades es el estudio, ¿no? Es que por eso insisto en la educación preescolar. Yo por eso, y ahí quiero profundizar. No es que yo diga que pobreza igual delincuencia, pero cuando uno tiene un niño vulnerable desde pequeño, un niño que no conoce nada más que, por ejemplo, la mayor cantidad de los hijos de presos finalmente tienen mucho más riesgo de terminar preso porque es lo único que conocen. Sí. Y yo creo que eso hay que enfrentarlo como que responde y decir de que la brecha de desigualdad, finalmente, cuando uno tiene un niño que no trabaja, que no estudia, un niño que muchas veces no tiene ninguna posibilidad de tener una oportunidad, nosotros, no es que ese niño sea malo, Checho, sino nace con un ADN malo, no conoce nada más. ¿No? Es la oportunidad que le estamos entregando nosotros, entre comillas, finalmente optar por lo único que conoce y lo único que ve. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un análisis profundo respecto de la desigualdad. La desigualdad territorial, lo que tú planteas, la falta de alcantarillado, de agua potable, a 25 minutos la moneda. No estoy hablando de por el cerro, por allá arriba, en el Alto Biobío, estoy hablando de 25 minutos la moneda. Todavía hay gente que no tiene alcantarillado y agua potable en esta región. Oye, a menos de 25 minutos la moneda también hay una pandemia gigantesca que tiene que ver con el narcotráfico. Así es. Eso también afecta socialmente porque el narcotráfico coapta esta gente más vulnerable, que los transforma en verdaderos soldados, y ven que por ese camino obtienen cosas mucho más fáciles. De hecho, es cosa de ver las películas de Pablo Escobar y nos damos cuenta cómo opera el narcotráfico.
¿qué se está haciendo realmente para atacar ese virus, ese germen que le hace tanto daño a la sociedad? Yo creo que en el narcotráfico es súper importante reconocer que existe la narcocultura, es decir, lugares donde el narcotráfico, los narcotraficantes están cumpliendo rol de Estado. Y eso es muy brutal, porque con sus platas, con sus cosas empiezan a entregar beneficios a ciertas poblaciones. Y hay lugares donde efectivamente no entramos, donde no está entrando el orden público. Y eso es muy brutal y hay que reconocerlo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se enfrenta a eso? ¿Pero por qué no está entrando? Si yo te digo, te invito, después de este programa, que nos subamos a un Uber, entremos un poquito en confianza, no, contigo que te conocen, conmigo seguramente no, un poquito en confianza con el chofer del Uber o del taxi y le decimos, llévanos que queremos comprar unas líneas. Sí, pues. Y te aseguro que el taxista nos va a llegar. ¿Y por qué las policías no saben dónde están? Si saben los taxistas, si todo el mundo sabe dónde se vende la droga. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Este es un tema bien complejo, de alto nivel. Pero yo tengo una sensación, una cosa es el tráfico y cómo uno cierra las fronteras, ¿no es cierto? El plan Frontera Norte para evitar y cómo genera tal vez una policía... Un ataque a la oferta. A la oferta. Otra cosa es que nosotros nos hemos enfocado mucho probablemente en el soldado, en el microtraficante, en aquel que vende en la esquina, etcétera, y no hemos llegado al pez más gordo, que finalmente es los activos financieros que tienen muchas lucas y donde hay que golpearlo, lo han dicho los fiscales y los expertos, es en el patrimonio de ellos, no en el... Probablemente nos conformamos mucho con atrapar al microtraficante, que lo atrapamos a él y sigue traficando. Al Capone cayó por el tema de los impuestos. De los impuestos. Claro. Y nos estamos enfocando mucho, tal vez, en esto que lo atrapamos a él y que a la señora traficando, o el familiar o el que sea, microtraficando en realidad. Cuando en realidad nosotros tenemos que darle golpes más duros, y esto yo lo aprendí del fiscal Orellana de Macul, que fue uno de los primeros en darle golpes importantes al patrimonio de los narcotraficantes. Y ahí tenemos que perfeccionar obviamente la labor de la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero y otro, porque yo creo que ahí nosotros estamos muy al debe en finalmente sacar a los niños de la droga. Y no solamente significa el combate duro al narcotráfico, sino que significa los planes integrales. Yo ahí comparto que nos falta rehabilitación. Cuesta un mundo entrar a alguien a rehabilitarse de droga, un mundo. Que le demos un sueldo digno a una persona que vendiendo probablemente va a ganar 10 veces más que si yo le ofrezco el sueldo mínimo. Entonces, hay oportunidades que tenemos que generar para sacar del círculo de la droga que va mucho más allá de lo que vamos a hacer con fiscalías y policía. Y ahí estamos muy al debe, porque no estamos entregando una vida diferente a quien solo conoce la vida de la droga. Así es. Y también no hay que echarle toda la culpa al gobierno. Son todos los poderes del Estado responsables también, sí, pues, los que hacen las leyes, los que administran las leyes y teniendo evidencias pero clarísimas dejan libre a personas que vuelven a delinquir. Un saludo para los jueces también, para los fiscales que hagan bien sus tareas. Sin duda. Carlita, estamos a 3 días de haber empezado este año 2021. Yo creo que la gente necesita escuchar de parte de un ministro alguna voz de esperanza. En un minuto, cuéntanos un poquito qué planes tiene el gobierno para este 2021, para que la gente que ha estado tan angustiada, tan encerrada, con todos los problemas que ha tenido, vea una luz de esperanza. No, bueno, transmitir de que todavía estamos en medio de una pandemia muy difícil y sabemos que ha golpeado duro, pero también es cierto que estamos viendo la luz al final del túnel con la llegada de las vacunas. Van a llegar una buena cantidad de dosis durante enero, una mayor cantidad durante febrero. El primer trimestre esperamos tener más de 5 millones de personas, sobre todo las más vulnerables, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas vacunadas. A los 6 meses, partiendo el segundo semestre, 15 millones de chilenos, y por lo tanto en materia de la pandemia debiéramos empezar a salir. Y ahí vamos a tener que ponernos de pie entre todos. Tenemos nuevas herramientas de protección social, nuevas herramientas de emprendimiento que el presidente va a estar anunciando en estos días y decirles que finalmente la nueva constitución, este proceso constituyente es una oportunidad para que la gente participe y ojalá construyamos una nueva constitución que nos represente a todos y que sea lo que nos rija en los próximos 50 o más años. Así que este país lo construimos entre todos y de esto vamos a salir juntos. Así que con buena disposición, con buena voluntad, yo creo que este 2021 va a ser mucho mejor que el año anterior. Tuvimos una comida ese día atrás donde me dijiste que había tratado mal yo al intendente Santiago cuando lo había invitado.
quiero saber si tenemos otra comida, me vas a decir que te trate bien o que te trate mal. A ver, yo solo dije que había sido un poco duro en el café cargado. Ah, bueno, está bien. Y eso entiendo que es parte del rol que te toca jugar. Está bien. Pero somos muy asiduos a tu programa, así que vemos varios y no, muy bien. Muchas gracias, hiciste todas las preguntas y espero haber contestado. No, muy bien, muchas gracias, ha sido muy grato. Espero que sea grato también este regalito que te voy a hacer, una caricatura para que te lleves de recuerdo de nuestro programa. Y también para que te lleve un set de café Marley, que este rico café que tomamos hoy día lleva todo. Y Newman también te regala un gorrito para que te lleves de recuerdo. Muchas gracias. Uy, me encantó, la amé. Muchas gracias. Besito, así nomás, pues acuérdate. Bueno, así nomás. Gracias, Carla. A ustedes, queridos amigos, solamente desearles un 2021 lleno de buenas nuevas, ¿no es cierto? Sigan nuestra sintonía, que vienen interesantes programas en nuestro canal. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, cuando les digamos bienvenidos a Café Cargado. Café Cargado. Café Cargado.